¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a mi análisis inmediato de lo que sucedió en la noche de este sábado, victoria, tal como era esperado, de Teófimo López sobre Pedro La Roca Campa. El knockout llegó por detención del referee Tony Weeks en el séptimo episodio. Creo que fue una detención acertada debido a que estaba siendo muy castigado el mexicano en una pelea que tiene varios aspectos interesantes para comentar. Primero porque significó el regreso de Teófimo López luego de una catastrófica derrota. Había muchas dudas sobre lo que podríamos ver y también había dudas sobre lo que podría mostrarnos La Roca Campa como una oposición decente, al menos un rival que sirviera para examinarlo y le permitiera varios asaltos en los que fuera recuperando fundamentalmente su motivación y su seguridad en el cuadrilátero. Porque Teófimo López, más allá de que haya dicho lo contrario, salió muy malherido hasta en lo emocional de aquella derrota ante Cambosos, algo que se notó inclusive en las propias declaraciones de Teófimo a la prensa, donde sacó a relucir sus propios problemas personales en un hecho que hablaba de una desestabilización, de un equilibrio en duda de su parte emocional. Esta pelea era una gran prueba entonces en ese aspecto y realmente pudo sacarla adelante y lograr una muy buena victoria, que no da para echar las campanas al vuelo obviamente porque hay limitaciones en el rival que tuvo esta noche. Un Campa que fue mucho más de lo que uno podía esperar, inclusive que ganó uno de los asaltos, el segundo, donde lo dominó y donde le logró llegar con golpes muy duros, incluso lo sorprendió a Teófimo López, que más allá de ese asalto logró controlar la pelea desde una posición defensiva, desde la segunda distancia e incorporando cosas que no le conocíamos de antemano, como era un muy buen trabajo por laterales, un muy buen control de cada uno de los ataques de su rival, un muy buen trabajo de la cintura para pasar golpes y sobre todo lo vimos muy bien en la precisión y en la efectividad de su golpeo. Teófimo López apostó totalmente a conectar y conectar con efectividad y dejó de lado el volumen. Controló muy bien el cardio, que es otro de los detalles que durante mi narración de la pelea yo estaba marcando, en el sentido de que lo vimos preservar mucho su combustible inicial. Los primeros asaltos le cedió totalmente la iniciativa a La Roca Campa, lo dejó trabajar y fue conectando a medida que iba teniendo a su rival en la mira, en el punto de tiro, siempre desde la segunda distancia. La caída de La Roca en el séptimo llega precisamente bajo esa circunstancia, lo manda a la lona primero con un jab y luego una derecha en la cual no da el paso adelante, siempre conectando desde la segunda distancia o retrocediendo de inmediato. Cuando lograba romperle la distancia a La Roca, amarraba o salía por piernas hacia laterales. También lo vimos intentar, algo que dijimos que podría ser una alucinación, ver a un Teófimo López usando los ángulos para soltar sus secuencias rápidas, lo hizo y logró conectar de esa manera. Lo vimos también en algunos momentos cambiar de zurdo para derecho o viceversa, lo hizo muy bien y siempre logrando, buscando una posición adecuada para sus rápidas combinaciones. Esas secuencias que son su marca registrada cuando entra a la corta distancia, logra conectar golpes cortos desde cualquier ángulo y sale inmediatamente a seguir desde la comodidad, desde el confort de la segunda distancia, en donde él se siente más seguro y se siente con el control de la pelea. Vimos a un Teófimo López con muchos detalles interesantes y que habla muy bien de lo que podemos esperar de su futuro inmediato en esta división. Lo que tuvo de bueno esta pelea es que se fue hasta el séptimo episodio. Les habíamos vaticinado a un Teófimo López que iba a trabajar, que iba a aprovechar esta pelea para mejorar en varios aspectos, para ganar confianza y para tener rounds en los cuales pudiera irse quitando el óxido y sobre todo empezar a dejar atrás el lastre de aquella derrota, y efectivamente eso fue lo que hizo. Dejó trabajar a su rival, usó mucho las herramientas defensivas para ir mejorando y como preparó
preparándose para las peleas que se le avecinan, que serán seguramente contra rivales muy duros, porque en 140 libras realmente está lo mejor en este momento y no le va a ser fácil llegar a un campeonato porque hay rivales muy duros a enfrentar por parte de Teófimo López. En ese sentido, él fue hasta el tercer, el cuarto episodio, hasta el quinto incluso, llevando a la pelea desde el plano defensivo, moviéndose por laterales, soltando sus combinaciones, usando el jab, trabajando por momentos la zona media y acumulando golpes de poder muy duros que fueron rompiendo, que fueron destruyendo a su rival. Nosotros imaginábamos después del quinto episodio que en cualquier momento iba a llegar el knockout. Y llegó precisamente por detención, acertada detención de Tony Weeks, en un momento en el cual lo estaba castigando muy duro, realmente le estaba llegando con unos trallazos y no había defensa por parte de Campa y acertadamente detuvieron la pelea como lo habíamos vaticinado en el séptimo asalto. El mexicano fue un rival interesante, fue un rival decente, no vino a llevarse el cheque, realmente vino a guapear y a mostrar que podía pelearle de tú a tú. Hay enormes diferencias en calidad, en atributos y sobre todo hay demasiada diferencia en la velocidad de cada uno. Es decir, la velocidad de golpeo de Teófimo López y la lentitud en la respuesta defensiva de La Roca Campa. Un hombre que lo vimos soltar sus combinaciones, sus golpes, realmente tiene mucho volumen y es un mexicano de esos guapos, de buena raza, que no le importa recibir con tal de llegar hasta su distancia de tiro y soltar lo que tuviera. Pero le faltó, digamos que, la precisión y la explosividad adecuada, le faltó el peso en la mano para lastimar a un Teófimo López que hubo momentos que le llegó con buenos trallazos, pero sobre todo yo creo que el mayor defecto que tuvo el mexicano es en esa falta de reflejos defensivos que cada vez que conectaba, cada vez que entraba a la zona quemante, no tenía la suficiente velocidad de retroceso, de salir para un lateral o de cubrirse de los golpes que iban a llegar rápidamente. Es decir, le faltó el instinto defensivo que hace los buenos de los malos boxeadores y realmente le falta eso y sin eso evidentemente no se puede tener aspiraciones en el primer nivel. Fue un buen examinador, yo creo que ese es el detalle más importante porque realmente dio una pelea decente, fue un rival que vino a trabajar esta pelea y le hizo mucho bien a Teófimo López en ese aspecto, pero no tenemos tampoco que entusiasmarnos demasiado porque realmente en esta división hay rivales muy duros a enfrentar. Teófimo López habló después de la pelea que estaría regresando el 10 de diciembre. No se sabe contra quién, pero la televisión fue clara. La televisión es de ESPN, es coordinada por Top Rank y el rival al cual va a enfrentar sí o sí será Arnold Barboza Jr., porque eso es lo que viene en la agenda de Teófimo López, por una razón que ya les habíamos explicado. Arnold Barboza es el que ocupa el lugar 3 en la clasificación de la OMB, Teófimo está en el 4, José Ramírez está en el 2 y en el 1 está Liamparo, el campeón de la OMB, que es el único título que se puede disputar por estos días en esa división, es Josh Taylor, y Josh Taylor después de pelear con Catterall, si es que pelea va a perder el título, siempre y cuando no nos desayunemos la próxima semana con la noticia de que también se lo hicieron, también le obligan a abandonar ese título a Taylor, que definitivamente ha sido una verdadera decepción el escocés, porque mucho se esperaba de él, pero ha sido un verdadero desastre después de aquella pelea que le regalaron la victoria contra Catterall. Habrá una revancha, por esa razón la OMB no le quitó el título, pero estoy seguro que después de esa revancha se termina entonces, queda vacante el cetro, y la Organización Mundial de Boxeo o bien hace pelear por el título vacante a Liamparo contra José Ramírez o de lo contrario ocurre aquello que yo imagino va a ocurrir, que por un lado Paro y Ramírez disputan una eliminatoria y por el otro lado Barboza disputa la otra eliminatoria contra Teófimo López. Esos dos ya tenían que haberse enfrentado. De hecho, esta pelea no era contra el mexicano Campa, sino que era contra Barboza Jr., pero como que lo evitaron porque era un rival muy peligroso y de hecho la televisión lo mostró varias veces como diciendo, bueno, aquí está el próximo rival y será Barboza Jr. Se va a hablar en estos días mucho de Ryan García, de hecho hay comunicadores importantes que están pidiendo esa pelea no va a ocurrir nunca, porque definitivamente Ryan García, por más que cuidado, le puede dar muy buena pelea a Teófimo López, porque Teófimo López todavía
tiene que demostrarnos muchas cosas frente a buenos rivales en 140 libras, porque no podemos ya decir que llegó y que está en la cima después de haber vencido a la Roca Campa. Hay que bajar a tierra, ciertamente. Y Ryan García obviamente puede ser un buen rival, pero olvídense de él porque además pertenece a Golden Boy. Dijo Aaron que si él nunca había visto pelear a Ryan García, pero si le hablan de hacer esa pelea se puede hablar, se puede negociar, si hay mucho dinero de por medio. Y solamente si hay mucho dinero de por medio, se puede dar entonces esa pelea, pero todo lo que ha sucedido con Ryan García ha sido una venta de humo. Utiliza este tipo de artilugios, este tipo de prácticas mediáticas para ganar seguidores, para estar siempre en el candelabro, para seguir figurando, para tener los focos sobre él y ganar dinero en las redes sociales, pero nunca asume las grandes peleas. Y asumir una pelea contra Teófimo López sería asumir algo grande, porque como sea, Teófimo López es un ex campeón unificado en 135 y que llega ahora a 140 libras blandiendo la bandera de que les gano a todos, pero repito, hay que ir despacio. Lo que mostró fueron buenas cosas. Realmente se notó un buen trabajo allí de Rubio, de la escuela cubana. Vimos que logró recuperarse mucho en términos mentales, porque había esa duda. Estuvo dando declaraciones donde incluso expuso situaciones familiares que no era necesario hacerlo, señal de que hay un cierto desequilibrio emocional en la propia vida de Teófimo López. Hay que ver también la influencia buena o mala que pueda tener el padre como motivador, pero parece que primó el trabajo de su equipo y esta vez dio resultados en el sentido de que buenas herramientas puso en práctica y lo hizo bien. Lo vimos disciplinado, lo vimos cuidando la parte defensiva, dándole prioridad a no llevarse una sorpresa con la Roca Campa, y eso es muy bueno para lo que se viene, porque realmente lo que hay es chumbo grueso. Hay rivales de mucho peso. Esta división de las 140 libras realmente está espectacular porque felizmente ya no hay campeón unificado y vean ustedes, hay buenas peleas por todos lados. Ojalá terminen las unificaciones y se sigan dando este tipo de situaciones. Por eso hay un camino que viene para Teófimo López, que arranca con una buena victoria, es verdad, que puede decirse que empieza un camino con el pie derecho por delante. Pero cuidado porque los rivales que tiene, ya el propio Barbosa es un rival que más adelante vamos a analizar la teoría de lo que puede ser el dibujo de esa pelea. Noé Jamón es un rival complicado, es un rival difícil y es un rival que puede también bajar a tierra como ya lo hizo Kambosos con esta versión de Teófimo López. Dejó buenas sensaciones. En su presentación, en su debut en 140 libras, fue una linda pelea, llegó hasta los 7 episodios y eso hay que agradecérselo a la decencia boxística de la Roca Campa, que por más que fuera un rival inferior, puso todo en el cuadrilátero, demostró vergüenza deportiva y fue a buscar la pelea. No pudo hacerlo, perdió por nocaut, pero perdió dando guerra y repito, dando una pelea muy decente. En mi video de este domingo seguramente voy a ampliar algún concepto sobre esta pelea y lo que viene para Teófimo López, pero lo más importante es que volvió Teófimo López, es una figura carismática que a la gente le gusta ver y va en camino a grandes cosas como una pelea de título, aunque lo que viene para él es una eliminatoria y recuerden, será contra Arnold Barbosa, lo cual no es poca cosa, es un rival complicado, difícil. Y eso es lo que necesita enfrentar Teófimo López para ver si da la talla en esta división, los superligeros.